Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Comenzaré dándole las gracias a César, seguidor de nuestro canal, que hizo su petición de estudiar acerca del Espíritu Santo. Gracias, César, porque este tema es muy fascinante y bastante controversial, y me fuerzas a aprender e investigar más acerca de aquel que Dios Padre nos envió para que nos guiara a la verdad, que Jesús nos enseñó mientras estaba aquí en la tierra. Muchísimas gracias. Y usted, anímese a hacer su propia petición. En la primera parte de esta meditación-estudio, hablamos lo que en griego significa espíritu y sus manifestaciones. Hablamos también del Paracleto y lo que conlleva. También tocamos que hay muchos otros espíritus aparte del de Yahweh, tales como los espíritus buenos o malos, espíritu de hombre o humano. Video que pondré en la descripción para aquellos que no lo hayan visto aún. Hoy vamos a enfocarnos acerca del concepto de hebreo de espíritu, que es bastante parecido al concepto griego, pero con mucha más información, lo cual nos llevará a bucear mar adentro dentro de las Escrituras, para poder conocer quién es verdaderamente el Espíritu de Dios o el que el Nuevo Testamento llama Espíritu Santo, y ver la conexión que existe entre el concepto griego y hebreo. En hebreo, espíritu es ruah, que quiere decir viento. Cuando está conectado con lo divino o espiritual, es aliento de exhalación, vida, cólera, y es un sustantivo del género femenino, pero a su vez, exhalación sensible o incluso violenta, y en sentido figurado encontramos como vida, ira o enojo. Tiene el verbo ruah como raíz primitiva, que significa literalmente soplar, es decir, respirar, y por implicación significa también oler o percibir. Por sentido figurativo es anticipar, disfrutar, aceptar, tocar o hacer una rápida comprensión de algo. Y con estas connotaciones solo aparece en el Antiguo Testamento 11 veces. Y si analizamos todos estos significados, podremos entender mejor a lo que se llama ruah, que es un viento, y un viento no es más que una corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales, a lo que también se le puede llamar aire, brisa o ventarrón. Y en este contexto, si lo aplicamos para nuestra vida, entonces el ruah es el viento o aire que sale de nuestro interior cuando exhalamos el aire que está dentro de nosotros. Y ese aire no puede salir de dentro de nosotros si no lo echamos fuera a través de la respiración. Y al respirar o exhalar, estamos teniendo la fuerza necesaria para impulsarlo fuera. Y a esto le llamamos respirar. Y para respirar se necesita tomar impulso, y a ese impulso también se le aplica a la ruah, porque dice que es un hálito o aliento de vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Buscando en el diccionario el significado de aliento, me di cuenta que, conociendo este significado, podemos entender mejor la función del espíritu. Y encontré que entre sus significados dice que aliento es el aire que se expulsa o exhala al respirar. Es el impulso vital. También es la acción, es lo que anima o el que da la fuerza a algo o a alguien para hacer que ese algo o ese alguien actúe de cierta manera o se movilice. Y por consiguiente, permanecemos vivos, y a eso se le llama aliento de vida o la fuerza de la vida, lo que nos da el impulso de respirar. Por eso es que cuando Elohim sopló dentro de las fosas nasales del hombre, la fuerza y el aire que salió de dentro de él, de lo más profundo de su ser, fue producido por su propio espíritu.
Y por eso dice que cuando Él sopló dentro de las fosas nasales del hombre, fue el aliento de vida lo que nos hizo seres vivientes, que en el hebreo para seres vivientes es nefesh. Y nos dio la fuerza de su mismo espíritu, y por eso es que nos podemos conectar espiritualmente con Yahweh. Por consiguiente, al igual que Yahweh, metafóricamente hablando, tiene un espíritu en su interior, asimismo tiene el ser humano en su parte interior su propio espíritu. Entonces, en simple español, espíritu o ruá es un viento o un aire que combinado con su raíz es el impulso o la fuerza que nos hace exhalar el aire que está dentro de nosotros, que nos anima o nos da la energía para movernos. Es la chispa o la fuerza que mueve nuestra voluntad para poder respirar y entonces tener la energía o la vida. De igual manera que el espíritu del hombre manifiesta diferentes estados anímicos o actitudes, asimismo sucede con el espíritu de Dios. Manifiesta sus actitudes o acciones hacia su creación. Las aplicaciones como sustantivo femenino solo aparecen en el Antiguo Testamento 377 veces. Y daré un ejemplo de algunas de las aplicaciones. Vamos a mirar cómo se manifiesta la actitud del Espíritu de Dios hacia su creación. Génesis 1:2, que leo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que aquí el movimiento era para dar vida sobre las aguas. Como manifestación del estado anímico del espíritu del hombre o humano, tenemos Génesis 26, 34 al 35 que leo. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Como la manifestación de la luz del Espíritu de Dios en el hombre, la podemos ver en Génesis 41, 38, que leo. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Podemos ver la luz del Espíritu de Dios manifestada en las personas que se han conectado con Él. En este caso, la notó el Faraón. Como manifestación del estado anímico del Espíritu de Dios. Lo podemos leer en Génesis 6:3, que leo. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y como voz de mando o comando, lo podemos leer en Isaías 34:16, que leo. Buscad en el libro del Señor, y leed, ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera. Porque su boca lo ha mandado, y su espíritu los ha reunido. Como cólera o enojo, lo podemos ver en Job 4:4, que dice. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Como aliento que da vida o respiración, Génesis 6:17, que leo. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Como gas o como vapor, lo podemos leer en Isaías 26:18. Concebimos, sentimos los dolores del parto y dimos a luz, pero no era más que viento. No hemos traído la salvación al país, ni va a nacer gente que pueble el mundo. Como soplo, Isaías 33:11. Los planes y las obras de ustedes son paja y basura, mi soplo los devorará como un incendio. La manifestación como viento huracanado, Hechos 2:1-2. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Salomón lo usa como pelear contra el viento. Eclesiastés 1:14. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Como asombro o sin aliento, Primera de Reyes 10, del 1 al 5 leo. Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón en el nombre del Señor, vino a tentarle con enigmas.
Y vino a Jerusalén con muy grande ejército, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le propuso todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón le declaró todas sus preguntas, ninguna cosa se le escondió al rey, que no le declarara. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus esclavos, el estado y los vestidos de los que le servían sus maestresalas, y sus holocaustos que sacrificaba en la casa del Señor, no hubo más espíritu en ella. Donde dice, no hubo más espíritu en ella, se aplica ruá, como cuando una persona se queda sin respiración, pero es una metáfora para expresar estar muerto de asombro. Se quedó con la boca abierta, súper maravillada. Y Salomón nos dice que el hombre no puede controlar ni a nuestro espíritu ni al espíritu de Dios. Eso es potestad exclusiva de nuestro Creador. Eclesiastés 3:19 dice: Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Y Eclesiastés 8:8 dice: No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Es decir, nadie puede ni añadir ni quitar un día de su vida. Solo el Espíritu de Dios. Yahweh es el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Nuestros días ya han sido contados por Él mismo. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que regresa a nuestro Creador, tal y como lo hemos leído y seguimos leyendo en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muchos dicen que el alma es eterna e inmortal y que se reencarna en otros seres una vez que la persona muere, pero la Escritura nos enseña todo lo contrario. Manifestaciones del ruá como verbo, como percibir un olor. Lo puedes leer en Levítico 26:31 que leo. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Como la manifestación como tocar, Jueces 16:9. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió las cuerdas de mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Cuando dice cuando toca el fuego, es cuando se aplica el ruá. Como manifestación de entendimiento o dar entendimiento rápido, Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni resolverá por lo que oigan sus oídos. La manifestación como aceptar o aceptación. Primera de Samuel 26:19. ¿Qué leo? Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, mas si fuesen hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. La manifestación como deleite o agrado. Amós 5:21. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. La primera vez que la Escritura menciona la palabra ruá es en Génesis 1:2. Y aquí nos explica que es el espíritu de Elohim o el ruá de Elohim. Leamos Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estos versos nos muestran que lo primero que Elohim creó fueron los cielos, la tierra, el fuego, el agua y la luz. Pero usted me preguntará, ¿dónde está el agua y el fuego? Bueno, ya les he explicado anteriormente que el agua y el fuego se formaron cuando Elohim creó los cielos, por eso de las letras que forman la palabra cielos en hebreo.
Shamayim, palabra que contiene inclusivamente las palabras de fuego y agua, que son los tres elementos que componen toda materia que dan energía. En palabras más simples, Elohim creó los primeros elementos que los científicos han descubierto que componen toda la materia que dan o producen energía, que son agua, tierra, espacio o aire y fuego. También menciona la palabra desordenada, que es un adjetivo que denota algo que no tiene los elementos donde tienen que estar, que no tiene ni orden ni lógica, de acuerdo a ciertos estándares o a lo establecido. Y en hebreo, aquí se usan dos palabras que son tohu y bohu, que para no ponerlo tan complicado, lo resumiré. Estas dos palabras básicamente nos están diciendo que la tierra no estaba de acuerdo al orden que Elohim tenía en su mente para la tierra. Y por eso vemos que solo había en la tierra oscuridad o tinieblas y las aguas, creando así lo que nosotros llamamos materia prima para poder comenzar a organizar o hacer un proyecto. Y el proyecto de Elohim era la tierra. Y vemos que lo primero que Elohim quería que hubiese en la tierra era el mover de su espíritu. Y nos dice dos cosas específicas acerca de ese espíritu, que son, que identifican de quién era ese espíritu o de dónde venía, y qué era lo que se movía sobre la faz de las aguas. No nos dice que el viento de Elohim se movía, no. Aquí lo mencionan como el espíritu y el espíritu de Elohim, el creador. Lo que quiere decir que ese viento o ruja es la parte interna de Elohim, que se mueve o anima o lo impulsa a moverse. Ese movimiento está produciendo vida o energía vital. Y una de las maneras de manifestarse la ruá es en forma de viento. Para movía, en el hebreo se usa la palabra rakaf, que también significa revolotear. Tiembla, para meditar, estar relajado, suavizar. Y revolotear significa dar vueltas o giros rápidos en espacios reducidos, queriéndonos decir que el Espíritu de Dios revoloteaba, se movía con movimientos rotativos como dando vueltas sobre las aguas, y como la ruá o viento se puede manifestar como un viento o como aire, como brisa o como un ventarrón fuerte huracanado, y está en todas partes. Al moverse sobre la faz de las aguas, no lo podemos ver tan solo como un viento, sino como el dador de vida. Entonces, como viento, no solo llenaba la faz de las aguas, sino que también llenaba todos los espacios de la tierra creada, y como detonador de vida, no solo estaba causando energía o vida en las aguas, sino también en el espacio o aire, a lo que en física se llama materia. Y así comienza la historia de la creación. Nos muestra cómo en la creación comienza la energía. En este contexto, la vida espiritual que se mueve en todos los espacios de la tierra. Luego dice la escritura que Elohim creó la luz, pero esta luz, que ya sabemos que no era la luz de los que los científicos hablan, porque ellos hablan de la luz que producen las luminarias que Elohim creó más adelante en el cuarto día. Pero esta luz, creada por la palabra de Elohim, en el primer verso de Génesis, era una luz espiritual, dando así a Elohim el comienzo de poner todo lo que él quería que hubiese en el planeta Tierra en su orden. Lo primero que crea es esa luz, que llena todos los espacios o materia de la Tierra, pero que actúa al igual que la luz visible, como agente o detonador de luz espiritual, que solo hará falta conectarse a ella para la efectividad como luz espiritual. Y cuando vemos la definición de luz, nos damos cuenta de lo que Elohim hizo. En la física, luz es un agente físico que hace visibles los objetos, que en física se llama ondas electromagnéticas. Luz también es la claridad que irradian los cuerpos en combustión, es decir, cuando algo es sometido al fuego, o en incandescencia, que es la emisión de la luz que se produce por la acción del calor. Y también es una corriente eléctrica. Entre otros significados también está el de tener claridad en la mente. Y si aplicamos todos estos conceptos
metafóricamente a la luz espiritual, toda materia o cuerpo humano que se conecta con esta luz espiritual, de él se tiene que manifestar lo que la luz produce, que es visibilidad, iluminación, irradiación, fuego del espíritu, vida espiritual. Isaías lo manifiesta de esta manera. Isaías 26:9. Con mi alma te deseo en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque desde que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y según el diccionario bíblico, luz es or, que significa iluminación. En el hebreo, esta palabra tiene la misma raíz de avir, que significa espacio o lugar en el espacio, aire, donde los físicos encuentran el movimiento de la energía electromagnética. Por supuesto, yo no conozco de física ni tengo mucho conocimiento acerca de este tema, pero estos conceptos los podemos ver a través de esta palabra. Pero aquí fue creada en potencia la energía. Pero algo muy peculiar aquí es que el movimiento que hacía el Espíritu de Dios sobre las aguas estaba produciendo la energía que causa vida. Y siguiendo con lo de la creación, dice la Escritura que Elohim crea ese espacio cuando separa las tinieblas y la luz. Ese espacio creado por Elohim lo llamó firmamento. En hebreo, para aire o espacio, se dice avir. Y si vemos la escritura de avir y de luz en el hebreo, nos vamos a dar cuenta que ellas comparten la misma raíz, lo que implícitamente nos está diciendo que dentro del aire o dentro del espacio hay elementos que producen lo que da la vida. Las palabras de or y de avir, para que ustedes mismos vean la raíz de cada una de esas letras. El espíritu de Elohim era el que se movía en toda la atmósfera de la tierra, aunque en el texto dice sobre la faz de las aguas, pero es el espíritu de Elohim donde está su poder o energía, donde están sus características, su esencia, sus atributos y todo lo que lo hace ser Él. Como para dar un ejemplo, Mateo nos dice que el ángel del Señor le dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Omnipotente la capacitaría para que pudiese ser engendrada. Asimismo, el Espíritu de Dios, o el poder del Omnipotente, se movía sobre la faz de las aguas, produciendo también vida. De manera que lo que se movía sobre las aguas no era una persona, era el mismo poder del Espíritu de Dios, que, y por su condición de ser un ser omnipresente, puede estar en cualquier parte. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, se refería a la restauración de la parte interna de Nicodemo o de su espíritu humano. Explico. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió o se separó del ente o del ser que lo creó, que es Elohim. Esa parte espiritual es de la parte que Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, para poder retornar o volver a ser espiritual. Vemos entonces que el espíritu humano puede ser separado de sí mismo, pero cuando esto ocurre es porque vino muerte, cosa que no ocurre con el Espíritu de Dios, que como dijimos, es omnipresente. Cuando Jesús murió, Él entregó su espíritu humano al Padre. Eclesiastés 12:7 dice: Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por lo tanto, con todo lo que hemos explicado, concluimos que un espíritu no se puede ni ver ni tocar, solo se siente su presencia. Lo que se movía sobre las aguas no era una persona, era el mismo Espíritu de Dios, el que está en todas partes. Dígame usted cómo una persona puede moverse sobre las aguas, sobre el mar, revoloteando de una manera rápida. Es imposible. Era el mismo Espíritu de Dios el que se movía, el que estaba en todas partes. La expresión específica de Espíritu Santo solo la encontré 2 veces en el Antiguo Testamento. Y me pareció sorprendente porque en el Nuevo Testamento aparece muchísimas veces. Y estas apariciones están en Salmo 51:11, donde dice: No me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en Isaías 63:10 dice: Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo. Y considerando esta definición, todo lo que hemos analizado en este desglosamiento de la palabra, considero que es totalmente incorrecto y antibíblico las muchísimas enseñanzas que nos dicen que el Espíritu Santo es una persona, o la tercera persona de la Trinidad. Y con esto me despido, no sin antes decirte que no olvides que nadie lea la Escritura por ti. Léela, escudriñelas usted mismo, que nadie le cuente, solo se las confirme. No te olvides de hacer tu petición si es que tienes alguna, que si podemos, las desglosaremos, porque juntos podemos lograrlo todo. Amén. Seguiremos con más de este tema en las próximas semanas. Bendiciones. Shalom, shalom.